Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes para contarles una historia que me han pedido muchísimo, que es, pues como ya leyeron en el título del video, la historia de las brujas de Salem. La verdadera historia, mejor dicho, porque ya verán en el relato que hay muchas cosas que se fueron distorsionando a lo largo de los siglos, otras se adornaron muchísimo y otras se exageraron. Sin embargo, la verdadera tragedia estuvo ahí. Entonces, ¿qué les parece si ustedes están listos para la historia de hoy? Pues empecemos. Nuestra historia empieza en Salem, Massachusetts, en 1692, aunque es importante mencionar tres datos que nos van a ayudar a ponernos en contexto. El primero de ellos es que nuestro relato no tiene lugar en Estados Unidos, porque Salem era parte de la colonia inglesa. Y nuestro segundo dato a tomar en cuenta es que en aquel entonces ya hay registros de juicios a brujas, a supuestas brujas, claro, y son bastante crueles. De hecho, en Salem fue más una histeria colectiva, ya llegaremos a ello. Y nuestro tercer dato justo tiene que ver con Salem, y es que no todos los juicios de Salem fueron en Salem. Varios fueron en localidades vecinas como Springfield, Ipswich y Beverly, porque lo que sucedió en Salem fue algo bastante peculiar y mucho tuvo que ver la histeria colectiva, mucho tuvo que ver la ambición de un hombre. Vamos a separar el tema de la brujería y de la casa de brujas de lo que sucedió en Salem, porque eso fue el pretexto. También es importante mencionar que 15 años antes de los juicios de Salem, los colonos ya habían atacado a varias tribus nativoamericanas y con el pretexto de perseguir a las brujas y a los brujos, pues terminaron con la vida de muchos y además les robaron muchas tierras. Salem se fue volviendo una localidad extremadamente puritana y esto iba a ser aprovechado por un hombre llamado Samuel Parrish, que era un empresario venido a menos. Pues él aprovechó este fanatismo religioso que había. Él nace en Londres, pero se va a vivir a Barbados y ahí tenía varios negocios, varias plantaciones. Sin embargo, un huracán destruye sus cosechas y él tiene que irse, o decide mejor dicho, pero ojo, se lleva a su esposa, a sus hijas y a su esclava Tibuta y al esposo de Tibuta. Esto va a ser súper importante porque los juicios de Salem y el pretexto de la brujería empieza con esta mujer que él se lleva como esclava. Él se convierte en un pastor y empieza a pedir dinero a sus feligreses con el pretexto de construir un gran templo, de construir una iglesia en Salem. Sin embargo, bueno, la gente de Salem estaba muy a gusto yendo a rezar a otras localidades, yendo a misa a otras localidades vecinas. Sin embargo, él con el pretexto de construir esta dichosa iglesia empieza a pedirles dinero. No muchos le quieren hacer caso, sin embargo poco a poco empieza a hacerse de seguidores, a ganar unos cuantos centavos. De esta forma él, con el pretexto de, bueno, pues yo soy el pastor de esta nueva iglesia, me voy a dar un sueldo, pues Samuel se empieza a aprovechar de todas estas personas y de su fe sobre todo. Con el tiempo, cuando vieron que la iglesia estaba pues ya avanzando, se empieza a hacer de más y de más seguidores. Obviamente la gente ya quería colaborar, pero hay gente que no quería todavía o no creía en lo que él decía. Entonces él en sus discursos desacreditaba a sus enemigos, se burlaba de ellos y empezó a dividir el pueblo. Estaban los que creían en él, en este aclamado y autoproclamado líder religioso de la comunidad, y los que no creían en él y que veían a un oportunista. Sin embargo, como buen oportunista, aprovechó un suceso ahí medio extraño, que hasta el día de hoy la gente no sabe muy bien qué pasó. Se supone que, o lo que cuentan las crónicas de la época, es que su hija Betty, de 9 años, y Abigail, de 11, empezaron a sufrir alucinaciones, se retorcían, aullaban de dolor, decían que habían sido poseídas por el diablo. Y entonces él se aprovechó de eso y dijo: alguien en esta comunidad les está haciendo brujería. Y la solución que él ideó para no meterse en problemas con nadie fue arrestar a su esclava Tibuta y a su esposo. Y bajo tortura los quería obligar a confesar que sí habían hecho brujería. Ahora, ¿cuál es la explicación científica que se da a lo que le pasó a las chicas, lo que le pasó a las niñas? Pues esta conducta extraña que tenían, bueno, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación, pero se cree que estas alucinaciones o parte de los síntomas fueron producidas por un hongo del pan del centeno. El propio esposo de Tibuta pues la acusa. Para poder salvarse, Samuel, al ver que ella está sola y que está indefensa y que tiene todo en contra, entra a su celda a platicar con ella
y bueno, la convence de acusar a otras 2 mujeres de brujería. Y aquí es cuando todo se desata, porque las 2 mujeres que Tibuta acusa fueron Sarah Osborne, una mujer que Samuel odiaba, o Samuel pues, porque ella se negaba a darle dinero para la iglesia, y otra era Sarah Good, una mujer que tenía una pequeña hija de 4 años llamada Dorcas. Sarah Good estaba embarazada, era una indigente, y Samuel decía, bueno, esta mujer no aporta nada a la comunidad. Cuando las acusan de brujería, encuentra pues el pretexto perfecto para deshacerse de ellas. Y eventualmente la cosa fue escalando y ya había muchas acusaciones de brujería. Sin embargo, todas tenían como un trasfondo, o mejor dicho, un interés. Y por eso les digo que los juicios de Salem no son tan representativos de la verdadera caza de brujas, de esta cacería de brujas que hizo la Inquisición, por ejemplo, en Europa, del Maleus Maleficarum, este libro terrible que nos habla de las brujas. Hagamos algo, ¿qué les parece si cuando este video llegue a los 1000 likes, yo les cuento la historia de cómo fue la cacería de brujas por parte de la Inquisición, que fue terrible, de la Inquisición en Europa? Y vaya, también déjenme en los comentarios si quieren que les cuente acerca de la cacería de brujas en algún país en específico, en algún momento en específico de la historia, o en Latinoamérica, porque la brujería en Latinoamérica se vio de manera muy diferente a como se vivió en Europa. Pero bueno, el punto es que en Salem empezó una histeria colectiva. Casi 200 personas, hombres y mujeres, esto es bien importante, fueron arrestadas. Pero la mayoría de las acusaciones las hizo un hombre llamado Thomas Putnam, que era un amigo cercano a Samuel. Y lo que ellos querían era deshacerse de ciertos enemigos que les restaban influencia, que les restaban poder. Y básicamente todo este movimiento, toda esta persecución fue en búsqueda de poder, en búsqueda de dinero y sobre todo en búsqueda de terrenos, de tierras, de propiedades. Y la situación crece tanto que en Boston se creó un tribunal en específico para tratar el tema de las brujas. Incluso el 27 de mayo de ese año, el propio gobernador Sir William Pitts organizó una corte especial, y en esta corte especial se empezó a decretar ciertos permisos para juzgar a las brujas. Hay muchos casos documentados, tristemente, de muchas personas que fueron acusadas injustamente de brujería. Bueno, todos fueron acusados injustamente. ¿Pero qué se nos ha metido en la cabeza? Esta cacería de brujas se ha vuelto un circo. ¡Ella es la bruja! Por ejemplo, Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería, y el único, argumento que dieron en este juicio fue que se había casado 3 veces y eso lo hacía una bruja. Rebecca Nurse, otra mujer que también fue acusada de brujería, el juez la conocía y la declara inocente. Sin embargo, cuando fue el juicio de Rebecca, la histeria colectiva ya había crecido tanto, ya todo el mundo quería agradarle al líder religioso, que se organizó una manifestación tan fuerte que el juez tuvo que deshacer la sentencia que había hecho y sentenciar a la pobre Rebecca. Entonces lo que estaba sucediendo aquí es que había un hombre con intereses políticos y económicos que usaba la religión como pretexto para deshacerse de sus enemigos. Sin embargo, sus seguidores, la gente que seguía a este líder, ellos sí creían ciegamente en él, en este líder que dividió a la comunidad, en este líder que empezó a perseguir a sus enemigos con el pretexto de vamos a cambiar las cosas, vamos a agradar a Dios, vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces, les digo, fue una situación terrible donde un mal hombre se aprovechó de la fe de gente buena. ¿Cuánta gente se quemó en los juicios de Salem o fue condenada a la hoguera? 0 personas. Esta es una pregunta que pueden usar como en una trivia capciosa, porque en realidad la ley de la época indicaba que tenían que ser sentenciadas a la horca, lo cual es bastante terrible, no deja de ser terrible el hecho de él. Sin embargo, les digo que hay muchos mitos acerca de cómo sucedieron las cosas en Salem y por qué sucedieron las cosas en Salem. Es bueno ir deshaciéndonos de todos estos mitos, pero también no hay que centrarnos tanto en el morbo, hay que ir hablando de los hechos reales. Y los hechos reales indican que no solo mujeres fueron acusadas de brujería. De hecho, varios hombres, niños, niñas y hasta perritos fueron acusados y torturados y eliminados en pos de este fanatismo. Bueno, de este fanatismo y de esta ambición desmedida, el propio alguacil George Corwin se quedaba con las propiedades o con algunas propiedades de muchas personas que ya no estaban, y de hecho eso fue lo que ocasionó la caída de estos personajes que orquestaron todo este terrible plan. Y es que el alguacil, obviamente después de haber hecho esta farsa de juicios que se hacían, terminó con la vida de Martha y Giles Corey.
Este matrimonio murió de una manera terrible, él bajo tortura, de hecho me parece que lo apedrearon hasta que se murió, para que él confesara que su esposa era una bruja, cosa que él no hizo. Y entonces, cuando se están quedando con sus propiedades, cuando el alguacil busca reclamar sus propiedades, familiares lejanos de los Corey llegan a averiguar qué está pasando, dónde están, y ahí la cosa se empieza a hacer más pública y empiezan desde la oficina del gobernador, empiezan a enfocarse muy bien en los casos y les quitan el poder a estos tres personajes, al alguacil, al líder religioso y al amigo que andaba ahí acusando a todos los personajes de los cuales se querían deshacer. Tienes derecho a un proceso. Bueno, el proceso es así, te sientas en la escoba y te arrojas al abismo. Aunque los juicios siguieron durante un año más, realmente ya casi no hubo sentenciados, porque les digo que los juicios fueron toda una farsa, porque este famoso mito de que se persiguió a las brujas de Salem porque se practicaba brujería, vaya, fue la cosa más injusta que pudo haber ocurrido. Y les digo, las primeras víctimas fueron una mujer indigente que le estorbaba a Samuel, su pequeña hija Dorcas también tuvo que ver cómo su madre era sentenciada, fue un hecho terrible, y de ahí súmenle casi 200 víctimas más, hasta que, pues por azares del destino, alguien hace público esto, se empieza a hacer un escándalo, pierden todo el poder y así se acaban las persecuciones, no los juicios de Salem, pero así se acaba pues estos terribles actos que estaban cometiendo impunemente en pos de la religión. Y les digo, fueron 3 hombres malos que tenían el apoyo de muchísima gente buena, pero ojo, gente buena que era fanática y creía ciegamente en las palabras de un mal líder. Y en resumen, esta es la historia de las brujas de Salem. Como verán, no fue tanto una persecución religiosa como sí sucedió en Europa, más bien fue el pretexto. La religión fue el pretexto de... Ya les contaré en otro video, déjenme en los comentarios si quieren que les cuente la historia de la Inquisición, la historia de las brujas en Europa, para que vean cómo fue una persecución basada en argumentos meramente ideológicos, hablando de la religión, ¿no? Pero aquí fue tristemente pues intereses más banales. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Porque recuerden que esto no se trata de contar historias nada más, sino de qué aprendemos de las historias. Así que vayamos a la moraleja. Y la moraleja es que hay que tener mucho cuidado con los líderes. Hay líderes buenos, hay líderes malos. ¿Y cómo identificar a un líder malo? Pues es el líder que divide, el líder que desacredita a los demás. Si no piensas como el líder, pues entonces eres malo, automáticamente. Y además estos líderes malos justifican las acciones de sus partidarios. Es decir, si tú no piensas como él, entonces todo lo que hagas es malo. Sin embargo, sus partidarios pueden cometer crímenes, pueden cometer robos, pueden hacer muchísimas cosas malas porque lo hacen en pos pues, del movimiento o de la ideología o de la religión, siempre y cuando estén pues, del lado del líder. Así que mucho ojo con este tipo de líderes porque quizá un día tú estés del otro lado. Y bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy. Hemos llegado al final, pero la próxima semana estaremos con otra historia. Aquí les dejo mis redes sociales y déjenme en los comentarios qué historia quieren que les cuente. Ya saben que leo siempre sus comentarios, sus sugerencias, y si les gustó este video, pues suscríbanse, denle like, activen las notificaciones porque luego me preguntan que por qué no aviso cuando subo el video, y sí aviso, de verdad aviso en todas mis redes, pero bueno, a veces los tweets, los mensajes se llegan a perder, así que activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y por cierto, les tengo unas sorpresitas, ya se viene el podcast, ya se viene el programa de televisión, ya pronto les avisaré cuándo y cómo y dónde van a poder verlo. Y también pues recuerden que los viernes estoy en la radio, así que bueno, hay historias todo el tiempo en redes sociales, casi diario, casi cada noche hay una historia, así que pues nada, no me queda más que agradecerles por ver mi video y por acompañarme siempre en todos mis viajes, en mis aventuras y en mis historias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.